El hospitalillo. Dios se acomoda a las circunstancias para llamarnos a seguir el camino de la virtud. Los recuerdos volvieron a mi cabeza. Es mi madre, se mueve aquí y allá, no para de trabajar buscando la manera de que no nos falte lo necesario. Se ve fatigada, pero en el fondo de sus ojos contemplo la serenidad de quien sabe que la providencia de Dios está presente en todo momento. El hallar un sitio adecuado para mi formación era parte del abandono en la providencia divina. Recuerdo aquella nota que escribiera mi madre ante la urgencia que tenía de solucionar las necesidades que como familia estábamos pasando. Ahí decía que era una mujer viuda y le habían quedado 4 hijos muy pequeños, que solo tenía un modesto trabajo y eran tantas sus necesidades que apenas si le alcanzaba para cubrir lo del día a día. Ella, mujer humilde, pedía con sencillez se dignasen recibirme en la casa benéfica de niños huérfanos. Yo tenía en ese entonces menos de 10 años. La encontré leyendo ese papel en varias ocasiones. Creo que se le partía el alma al pensar que tenía que separarse de uno de sus hijos. Pero la situación se escapaba de sus manos y no tuvo más remedio. Por alguna razón, aquella ocasión no era el momento y la respuesta fue negativa. Pero esta mujer de temple volvería a insistir como la viuda del Evangelio hasta conseguir que se le abriese la puerta, como así sucedió al cabo de unos 2 años. Llegó el momento en que dijeron sí. Cuando mi madre me llevó al orfanato, yo no podía comprender. ¿Acaso ella no me quería? ¿No éramos más felices todos juntos? Si mi padre estuviera, no permitiría esto. Yo no salía de mi asombro. Ella ya lo había hablado conmigo y yo había estado de acuerdo, pero en el fondo de mi corazón me parecía que esto estaba lejos de realizarse. Más tarde entendería que la situación familiar era tan precaria que ella no sin dolor en el corazón estaba buscando lo mejor para todos sin renunciar a sus obligaciones de madre. Ya había respirado tranquilo durante 2 años cuando al llegar mi madre a casa le notaba cara de insatisfacción por no conseguir lo que se proponía para mi bien. Yo feliz porque podía estar más tiempo con ella. Ahora estaba allí, tenía miedo, la tristeza me embargaba. Yo miraba a mi madre pensando que tal vez ella cambiaría de opinión, pero la resolución y el dolor estaban en sus ojos. Era necesario el sacrificio, era la única forma de salir adelante, y por otro lado, estaba vislumbrando unos horizontes que a mi corta edad me impedían ver. Con un dolor profundo, pero bien disimulado para no hacerme sentir peor, me daba ánimos diciéndome que estaríamos siempre unidos. Era algo necesario por el bien de todos, que aunque ahora no lo entendiese, ya vería que era por mi bien. En el orfanato había una virgen muy hermosa. Mi madre me decía que ahora tendría 2 madres señalándome tal imagen. Mis ojos encharcados en lágrimas apenas veían algo borroso. Con el paso del tiempo no fue solo una imagen, sino que brotó en mí una tierna devoción hacia quien conoce con predilección a sus hijos y los ama infinitamente. De la imagen borrosa volví mis ojos hacia mi madre y me hundí en su regazo, con un abrazo tal que era casi imposible despegarme de ella. Poco a poco me fui calmando. Ella me daba la esperanza de que pronto volvería a visitarme. La separación sería corta. Supe que estaba diciendo la verdad. Esto me dio mucha tranquilidad y confianza. La tristeza se me hacía menos pesada. Y así empecé una nueva etapa en mi vida. El orfanato no estuvo del todo tan mal. Hice nuevos amigos y lo que para mí al principio fue motivo de sentir lástima por mí mismo, se convirtió en una nueva forma de ir comprendiendo lo que pasaba por los corazones de los otros niños
y más tarde por el corazón de tantas almas. Tanto sufrimiento en el corazón del hombre. Mi madre me visitaba con frecuencia, siempre que su trabajo y su tiempo se lo permitían, y me daba cuenta que si faltaba alguna vez, buscaba la manera y el tiempo para visitarme otro día. Al principio, cuando ella llegaba, me hundía en sus brazos y no quería salir de allí. Anhelaba que me llevase consigo, pero ella me decía que aún no era el tiempo y la nostalgia circundaba mi corazón y opacaba la alegría del encuentro. Cuando ella se marchaba, corría rápidamente a algún sitio donde nadie me viese y dejaba correr mis lágrimas. Finalmente, alguien me descubría, me daba unas palmadas de aliento en mi espalda y entre suspiro y sollozo iba saliendo de mi ensimismamiento. Esto ocurrió solo las primeras veces. Después, aunque igual me hundía en aquellos brazos tiernos, sin embargo, poco a poco fui comprendiendo la razón por la cual yo estaba allí. Esto no sería para siempre, pero por el momento era necesario. Más tarde le agradecería a mi madre el que supiese organizar todo de esta forma, sobre todo por mi bien y el de mis hermanos. En este tiempo se formó parte de mi carácter. Ya mi madre había hecho el mejor trabajo en los primeros años. Tal vez un carácter fuerte, pero a la vez comprensivo y solidario al palpar en carne propia la realidad que me rodeaba. Había otros niños más necesitados que yo. No hacía falta que lo dijesen. Simplemente observaba y escuchaba aquí o allá, descubriendo esas realidades. En mis tareas diarias, a veces era demasiado serio, de mucha exigencia, sobre todo conmigo mismo. Mis compañeros se reían de mí al ver mi ceño fruncido, diciéndome que no me tomara la vida tan en serio. Y, oh casualidad, mi madre también me lo dijo en varias ocasiones, y me inculcaba que debía dar siempre lo mejor, con transparencia y sobre todo, que hiciese todo con rectitud de intención. En el orfanato aprendí muchas cosas que me sirvieron para la vida. Allí se llevaba una vida de piedad tal que reforzó las enseñanzas de mi madre, pues como dije antes, fue en el seno de mi hogar donde se enraizaron criterios y valores que más tarde constituirían parte de mi forma de ser. A pesar de mis cortos años, la Eucaristía la vivía con mucho recogimiento. Me llamaba poderosamente la atención, sobre todo, el momento en que el sacerdote tenía la hostia en sus manos y la elevaba en alto. Me parecía que todo el cielo se concentraba en fiesta en ese único momento. No entendía mucho por qué ese recogimiento en mí. Dios me estaba preparando. Allí, en ese nuevo hogar especial, no dejé de ser niño. Al igual que muchos otros, corrí por los patios, me escondí tras las puertas, lloré cuando veía a mi madre alejarse de mi lado cuando terminaban las visitas. Hice muchas travesuras, no eran graves, pero al fin y al cabo, travesuras. En mis juegos tropecé muchas veces y mis rodillas resistían una y otra vez. Un golpe más no me impedía seguir jugando, y mis años de preadolescente pasaron. Me llegó la adolescencia. A ratos me pegaba y me ponía malhumorado, pero enseguida me daba cuenta de que quien perdía era yo. Así que dejaba mi mal humor a un lado y me abría a la vida. Había cosas en mí que no entendía, pero como me decía un confesor, que por cierto era jesuita, eran cosas de adolescentes que quedarían atrás con el paso de los años. Sentía cierto gusto por la soledad. El ayudar a los demás huérfanos me llenaba de satisfacción. Pasaba ratos en la capilla cuando los oficios comunes lo permitían, lo cual me llevó a una nueva forma de diálogo con ese Dios que mi madre decía llenaría los espacios que dejó mi padre terreno. Y la verdad es que me brotaba un gozo interno que no podía describir.
Me surgía algo así como un deseo de hacer algo distinto. Ese algo distinto tampoco lo lograba entender. Pero poco a poco, entre mis ires y venires a la capilla y mi vida ordinaria del momento, Dios se iba manifestando. Me fue mostrando un camino por el cual yo podría dirigir mis pasos y sería feliz. Sentía vehementes deseos de iniciar la carrera eclesiástica, pero me los tenía que reservar para mí, pues aún no había llegado el momento. La verdad es que era muy joven. Dios aún se ocultaba para mí. Aparte de esto, lo económico no me ayudaba. Mi madre era muy pobre. Escasamente ganaba para sostener a mis hermanos. El pago del seminario al cual yo aspiraba superaba sus expectativas económicas. Pero bueno, si bien no era el tiempo de la cosecha, Dios movía los corazones para preparar el terreno.